Definitivamente hacen falta voces y también ideas nuevas. Por eso todos los viernes hacemos el esfuerzo de llegar hacia ustedes a través de Uno más Uno, por aquí con Teleantillas, con temas realmente interesantes y que son de la preocupación de la juventud y también de la población en general. Bienvenidos y bienvenidas a la sección del día de hoy. Muy buenos días y feliz viernes, qué bueno que ya es viernes. Bienvenidos a Voces Nuevas con ustedes, Laura Jesús. Hoy con un tema muy interesante, el Estado laico. ¿Sabemos qué es? Para eso tenemos a dos amigos y abogados muy especiales aquí, Bartolomé Pujals, bienvenido, y Guillermo Peña, ya gran amigo del espacio. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, hola. Bien, chicos. La primera pregunta sobre todo es, ¿vivimos en un Estado laico y qué es? Mira, el Estado laico es una forma de gobierno en el que nosotros, el Estado no se, no se fundamenta en una religión, no tiene una base religiosa, sino que pues lo que hace es que tiene una pluralidad en el tema de la educación, es un Estado más democrático, no se fundamenta en la religión, sino que se fundamenta en la ciencia. Y por eso nosotros decimos que el Estado laico va de la mano con una educación laica, que es lo que venimos a hablar. O sea, la educación laica es una educación donde se fundamenta los conocimientos en la ciencia, una educación donde la religión y los valores religiosos no tienen un fundamento esencial. No quiere decir que no se respeta la diversidad de las religiones, sino que precisamente como Estado, sabemos que el Estado somos todos, y en el Estado hay ciudadanos que son religiosos y hay ciudadanos que no son religiosos. Pues el Estado como público no puede imponer una religión oficial, no puede imponer una religión, sea católica, sea evangélica, sea cualquiera, es musulmana. O sea, el Estado tiene que ser laico, tiene que ser plural, tiene que ser democrático. Y por eso la educación también debe ser así. Tú me preguntas, ¿por qué? Bueno, porque la educación laica promueve, por ejemplo, derechos sexuales, derechos reproductivos, que en un Estado confesional, en un Estado religioso, pues es imposible plantearlo, porque no se puede plantear el aborto, no se puede plantear los derechos sexuales y reproductivos en un Estado confesional, en un Estado que se asuma religioso. Entonces, por eso la necesidad que hay de que surja un Estado laico. Como hay la demanda en los movimientos juveniles en Chile, por ejemplo, que han demandado una educación pública, gratuita, de calidad y una educación laica. Es por eso, no es por fuñir la paciencia, como decimos, es porque una educación laica es una educación más democrática, más plural, y el Estado tiene que representarnos a todos y a todas, y por eso es que necesitamos un Estado laico. Sin embargo, Bartolomé, actualmente, bueno, en el país acaba de concluir una consulta acerca de los pactos educativos, una consulta que de por sí ha tenido muchas críticas porque hay sectores que entienden que no están representados, y que lo que se ve es como un grupo de empresarios que nueva vez busca cómo crear mano de obra que responda a un esquema que no tiene que ser obligatoriamente un esquema plural y representativo ni democrático, como bien señalaba Guillermo. En un país como este, donde creo que en la misma Constitución sí, en teoría debería de existir lo que un Estado laico, ¿es posible tener ese tipo de educación? Mira, Melicen, a mí me llama la atención el tema de lo que tú tocas, de la falta de representación. Y eso es algo que nosotros en los últimos 50 años lo hemos estado viendo, el tema de la crisis de la representación como parte de un elemento del sistema democrático. El tema, y quiero referirme quizás a la pregunta que le hacía Laura, de si estamos en un Estado laico o no, yo tengo malas noticias, porque de hecho la República Dominicana es un Estado confesional. Es un Estado confesional que, independientemente de que la Constitución de la República establece la libertad de culto, la realidad, y yo quizás, porque la pregunta de Laura está enfocada más en el deber ser, yo me quiero, sin ánimo de ser sociólogo, referirme a lo que en realidad uno puede ver. Y es precisamente a lo que hacía alusión Guillermo. Cuando tú hablas del término laico es un concepto griego que se refiere al pueblo. Lo que busca es generar
un sistema igualitario. Y el tema de la educación religiosa, como está incidido aquí, solamente hay que ver el nivel de incidencia que tiene la Iglesia, por ejemplo, en este caso la Iglesia Católica particularmente, en la toma de decisiones en la República Dominicana. Por ejemplo, en la Constitución del 2010, cuando la discusión del tema del aborto, la discusión del tema del aborto, ahí ganó la posición de la Iglesia Católica. Y eso te plantea una cuestión en un Estado de Derecho. O sea, el racionalismo, que fue una corriente filosófica que matizó la Ilustración y que fue lo que dio el traste con la Revolución Francesa, te dice a ti que en el Estado de Derecho, contrario al oscurantismo y contrario al ancien régime que decía que solamente era lo que yo quisiera, el diálogo entre un creyente y un no creyente en un Estado democrático no es igualitario. Porque mientras el no creyente, que no digo que sea mi caso, el no creyente te dice a ti, o el no religioso, apuesta a la validez de sus argumentos, el creyente plantea se posiciona o se plantea desde una posición de poder, es decir, Dios quiere o Dios dice, pero no sobre la base de la validez o sobre la base de la existencia, la validez epistemológica de lo que está diciendo. Y eso te dice a ti que quizás hay filósofos como Habermas que dicen plantean que por el propósito de cohesión que tienen las religiones quizás deban ser tomados en cuenta en la democracia. Pero, ¿qué iglesia o con qué religión nosotros nos relacionamos? La iglesia, porque la misma Iglesia Católica tuvo en su momento conceptos como la teología de la liberación, que sí eran, analizar las escrituras desde el punto de vista de los pobres y de cómo, para poder conseguir esa salvación cristiana, tú necesariamente tienes que tener la liberación política, económica, humana. Entonces, pero ¿qué dijo la Iglesia con relación a eso? Bueno, si bien es interesante esa filosofía, el mismo Ratzinger, cuando era cardenal, antes de ser papa, decía, bueno, eso es contrario al Evangelio. ¿Pero quién lo dice? La dice la Iglesia, el poder de Dios, no un argumento que está sustentado sobre la base de el rigor científico, sobre la base de la validez de lo que está planteando. Hemos visto cómo se da la incidencia, el poder de la Iglesia Católica, en casos tan importantes que hemos visto este año, como el caso tan sonado de Profamilia. Muchos nos preguntamos, ¿qué se puede hacer para que la Iglesia Católica deje de, como decían muchos en las redes sociales, meterse en nuestras narices? ¿Qué artículo de la Constitución nos amarra a la Iglesia Católica? ¿O hay algún artículo, alguna ley que hace que el Estado esté casado para siempre con la Iglesia y debe estar casado para siempre con la Iglesia? Mira, yo creo, Laura, que como dijo Bartolomé, por eso traje aquí la Constitución Dominicana. Con tu Constitución. Sí, la Constitución Dominicana, y traje la Constitución de Bosch. El Estado Dominicano plantea en la Constitución la libertad de culto y la libertad de conciencia. La libertad de culto entendida como que debe haber libertad religiosa, que el Estado no debe imponer una religión digamos, en específico. Pero la realidad es que nosotros celebramos las fiestas religiosas, nosotros, sobre todo la católica, es la que celebramos. Entonces eso no implica que el Estado hay una libertad de culto, el Estado está imponiendo las fiestas religiosas católicas. O sea, y además, Guillermo, y recapitulo, tú has dicho que no hay libertad de culto en República Dominicana. No, porque en sí, bueno, no es que no hay libertad de culto, no pudiera decir que no hay libertad de culto, sino que el Estado promueve una religión oficial. O sea, eso es claro, y es claro cuando, por ejemplo, el Estado oficializa religiones oficializa fiestas religiosas que son las fiestas católicas. La oficializa y además las coloca por encima de las fechas patrias. Pero y además no hay que irse más lejos. O sí. sea, la única religión que tiene un convenio, un tratado internacional firmado con el Estado Dominicano es la Iglesia Católica. Exacto. Sí. Y eso te plantea una cuestión. O sea, en el derecho internacional público, en el cual, en tanto reglas que regulen las relaciones entre los Estados, la posibilidad de que los Estados suscriban acuerdos y suscriban tratados está fundamentada en la base del mutuo acuerdo entre nosotros dos. Y yo te pregunto, para el Estado Dominicano, ¿qué beneficios recibe de un tratado internacional con el Vaticano? ¿Qué recibe el concordato? Ninguno, mejor tiene que invertir bastante. Y cuando tú te vas a la historia de la firma del concordato, fue una cuestión eminentemente política. Sí. Entonces, la Iglesia, en tanto institución, porque digo, bueno, la Constitución te establece la libertad de culto.
la Constitución establece, la Constitución del 2010, que el matrimonio religioso tendrá efectos civiles conforme lo establece la ley. Pero eso fue un logro de las iglesias protestantes, de las religiones protestantes, porque la Iglesia Católica no tenía ese problema. La Iglesia Católica, por el efecto del concordato, no hay ninguna ley que lo regule, sino porque el mismo concordato le da la posibilidad de que los matrimonios canónicos tengan efectos civiles. ¿Cómo afecta a la juventud? Ahorita tú, Bartolomé, Sí. hablabas del tema, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos. Hoy día la juventud está muy ávida de tener educación y formación sexual, y como todo el mundo sabe, eso es imposible por la presión que hace la Iglesia Católica en los poderes del Estado. Entonces, ¿cómo afecta a la juventud el hecho de que no tengamos un Estado laico ni una educación laica? Mira, yo creo que el tema de cómo afecta la educación, porque yo no estoy en contra de la religión, sino de repensar las religiones, en cómo la religión, así como decían los teólogos de la liberación, no es alienante sino liberadora. Porque la religión como tal, lo que ha fomentado es el escepticismo, el cinismo, la sumisión, y no permite la discusión, porque la religión dentro de la educación lo que te plantea es una situación, es el hecho de que la posición entre educador y educado es una posición jerárquica, no una posición de diálogo, una posición en donde tú puedas cuestionar el sistema institucionalizado, y eso es algo que la Iglesia, por la forma en que lo maneja, lo impide. Y eso yo creo que es la sugerencia sería que la relación con el Estado y la religión debe ser repensando la religión en la medida en que la religión te permita a ti fomentar una educación liberadora, una educación que no sea alienante. Y que termina en la construcción de un mejor Estado. Ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se acabe el tiempo, quisiera recordarles a todos nuestros televidentes que pueden seguirnos a través de Twitter y de Facebook, @Voces Nuevas TV, y en Facebook /Voces Nuevas TV. Antes de terminar, una preguntita muy importante: ¿cuánto le cuesta al Estado Dominicano la Iglesia Católica? Bueno, imagínate. El concordato es la mayor... Es carito, es un poco sí, caro, no manejo datos, Sí, pero no lo que sí te puedo decir es que a raíz del concordato, la Iglesia tiene muchísimas tierras, tiene muchísimas propiedades, muchísimas exenciones impositivas, y tiene un clima de privilegios que frente a las demás religiones y frente a cualquier otra persona no tiene la misma condición. Y que cuestiona mucho el papel de una iglesia que debería ser una institución humilde y cercana al pueblo, y avala un concordato, un acuerdo que es totalmente inclusive ilegítimo. Claro. Y ellos feliz con ello. Entonces también creo que vale la crítica para también las religiones protestantes, porque el otro día salió un grupo de evangélicos, recuerdo que eran, exigiendo un concordato para ellos, no criticando el católico, sino exigiendo un concordato para ellos. Así es. Señores, esta musiquita indica que el programa se acabó. Laura. Lamentablemente, Sí. será hasta el viernes que viene, esperando ampliar el tema y también esperando saber cuándo tendremos nosotros entonces un Estado laico, porque yo me siento, de verdad, como que todavía en el siglo XV, en el siglo XVI. Puro oscurantismo. Habrá que cambiar las relaciones de poder. Sí, sí. Será hasta el viernes que viene. Tengan un buen fin de semana. Llorar, pues aprendí que en esta sociedad las penas no se deben callar.